Hola a todos y a todas, bienvenidos a este espacio de sanación de Universo Ama. Hoy estamos preparadas para una sesión de tarot. ¿Qué es lo que hacemos en una sesión de tarot evolutivo en Universo Ama? Bueno, pues en una sesión de tarot evolutivo comenzamos la sesión antes que todo con la fecha de nacimiento y el nombre completo de la persona. Antes de empezar la sesión, esos son los datos que yo pido para conectarme a nivel psíquico y a nivel espiritual con la persona y saber un poco qué es lo que su ser trae. También me conecto con la persona a nivel físico y presencial, aunque sea virtual en este momento, para que me explique qué es lo que le lleva a esta sesión de tarot evolutivo. Entonces, tengo distintos mazos de cartas. Esta que voy a utilizar es el tarot tradicional. Típico, o sea, tipo el de Marsella, ¿vale? Pero es el tarot español. Entonces, comenzamos por los arcanos mayores. Así que vamos a hacer un corte, ¿vale? Lo primero que vamos a leer es un corte. Primero que todo, como veis, pido permiso a mi yo superior, al yo superior de la persona para la que va a ser esta lectura, y a partir de aquí comenzamos. Entonces, hacemos el corte. Bien, en el corte están la justicia y la emperatriz. Aquí, si os fijáis, he puesto una reina de bastos que simboliza una mujer que tiene símbolo de fuego, cuyo signo zodiacal es de fuego. Y aquí está representada. Entonces tenemos la justicia, el 8, la emperatriz, el 3. El corte es hacia la derecha, por lo tanto, vamos a hacer una mirada hacia el futuro. Estamos proyectándonos hacia el futuro. Entonces, entre la justicia y la emperatriz, que sería el corte del momento actual, ¿sí? Es un momento de equilibrio, de equilibrar, el equilibrio entre el dar y el recibir, el equilibrio en las relaciones, el equilibrio de mi relación con otro, el equilibrio de las relaciones venusinas, porque la emperatriz es Venus también. La emperatriz es fecunda, es la energía femenina, fecunda, expansiva, yin, todo lo que tiene que ver con los principios y los arquetipos que tiene que ver con Venus. Entonces, dentro de esta energía femenina, lo que encontramos es, con respecto a la situación actual de la justicia, es que hay que poner en equilibrio una parte de su maestría para lograr, ¿sí? Para lograr destapar como una fuerza interior. En la interacción de estas dos cartas tenemos a la fuerza y tenemos el maestro, sumo sacerdote. Entonces tendríamos que, digamos, rescatar esa sabiduría para aplicarla desde la fuerza. La fuerza también tiene que ver con el impulso animal, el impulso instintivo, y también con nuestros miedos, es decir, con el dejar a un lado esos miedos, ¿sí? Entonces, en este primer punto, en este primer corte, tenemos eso, equilibrio en nuestras relaciones. A ver, Curtis Gordy, quita de aquí. Bueno, la cortitas también lee el tarot, entre otras cosas. Vale, entonces tendríamos la justicia, la emperatriz, el sumo sacerdote como necesidad de rescate y de poner en equilibrio, de alquimizar ese entre dar y recibir, ¿sí? Y de irnos hacia la emperatriz. La emperatriz sería el proceso hacia el futuro, el movimiento hacia el futuro. ¿Vale? Entonces, una vez hemos hecho este primer corte, digamos,
Volvemos a mover las cartas y extendemos. Y ahora cogeremos 10 cartas del mazo. Aquí las tenemos. Entonces colocamos a la persona, el consultante, y comenzamos. ¿Vale? Bien, en el momento actual tendríamos la templanza y estaría cruzada por la carta de la torre. Este sería, digamos, el conflicto, momento actual, y el conflicto o el bloqueo por el que está atravesando la persona en este momento. Bien, la carta es una templanza, o sea, la carta de la templanza, ¿verdad? Es una carta de alquimia, de manejo de las emociones. Entonces es un momento de alquimizar, de manejar esas emociones, de buscar un propósito más elevado con la situación actual que tiene, ¿no? También la templanza está regida por Sagitario y entonces tiene que ver con esas filosofía de vida, con unas ideas, creencias, un sistema de creencias que hay que alquimizar, ¿sí? Luego tendríamos la torre atravesando. La torre es un momento de explosión, de suma liberación de energía, en el que, digamos, todo nuestro mundo de seguridad emocional y todo lo que hemos construido a través de la personalidad como ego se revienta, explota y hay una enorme liberación de energía. Entonces, en este proceso interno de alquimización de emociones, porque no olvidemos que la templanza está manejando 2 copas de agua, las copas también simbolizan el útero como cáliz, el útero como aguas intrauterinas y como memorias. Entonces, en esa alquimia de esas memorias que está realizando, buscando un propósito más elevado del momento que está viviendo a nivel emocional, y esa liberación emocional lo que trae con respecto a la templanza es esa liberación y alquimia de las memorias emocionales que tienen que ver con el linaje femenino, de memorias ancestrales, ¿sí? Luego, por otro lado, tendríamos la emperatriz. Es como realizar una alquimia de esas memorias emocionales del linaje femenino para poder traducirlas en un nuevo linaje, en una nueva mujer, ¿sí? En una nueva Venus que sale de la espuma del mar, emerge y entonces trae un nuevo código, una nueva información. Esta sería la interacción entre estas 2 cartas. La templanza, como digo, un movimiento de alquimización y un movimiento interno, y la torre, una gran liberación emocional, una salida de nuestro mundo, digamos, de nuestro hermetismo, de romper con todas las ataduras y los miedos que nos mantenían atrapados. Bien, en la casa 4, hogar, familia, digamos en su mundo, en el mundo que más la sostiene, ¿sí? En la casa 4 tenemos la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna es un cambio evolutivo, un avance
un ir hacia adelante. Entonces, en este paso de ir hacia adelante con respecto a la templanza, pues tendríamos que hay que evolucionar y alquimizar todo lo que tiene que ver con por ejemplo, con el emperador. El emperador son las estructuras, el nivel de pensamientos, todo lo que sobre lo que se sostiene en nuestra vida es un cuadrado, un 4. El cuadrado significa algo como muy sólido, muy hermético, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con pensamientos herméticos, estructura y esa solidez y los principios masculinos se están alquimizando para ir a un avance, ¿sí? A algo nuevo. Y ese algo nuevo, a lo que vamos, estarían los enamorados por aquí, que sería la carta número 6 del tarot. Y esa carta número 6 nos invita a dejar atrás el pasado e ir hacia el futuro. Es decir, desde este avance, la rueda de la fortuna nos propone que tomemos la decisión de ir hacia el futuro, dejando atrás la vieja estructura, los viejos paradigmas. También tendría que ver con el patriarcado, ¿sí? Con una parte como muy conectada con esos patrones masculinos, ¿sí? Un pensamiento rígido, la autoridad también, si bien en su parte positiva, también nos da eso, infraestructura, estructura, solidez, dirección, soporte. Pues en la parte, digamos, no me gusta hablar de positivo y negativo, porque cada parte tiene lo suyo, pero en la parte a trabajar, digamos, la parte involutiva, sería como un poco esa alquimia, esa necesidad de alquimizar, esa rigidez, esos principios patriarcales, esa energía masculina que alquimizamos a través de la templanza y avanzamos hacia ese como esa toma de decisión de dejar atrás el pasado e irnos hacia un futuro incierto, pero hacia un futuro. Bien, en este cambio evolutivo también que representa la rueda de la fortuna, si lo vemos con respecto a la torre, tendríamos justamente que lo que necesitamos para liberarnos es esa toma de decisión, ¿sí? Esos enamorados estarían aquí mismo también con respecto a la torre, es decir, necesito tomar la decisión de dejar atrás el pasado, ¿vale? Para poder avanzar. ¿Y hacia dónde avanzo? Pues avanzaría hacia el equilibrio, hacia la justicia. Avanzaría hacia la capacidad de tener un equilibrio interno, un equilibrio en mis relaciones, un equilibrio en mi hogar, un equilibrio sobre el que sustento la base, mis raíces, ¿sí? Es un cambio en las raíces, porque la casa 4 también son las raíces, ¿no? Entonces, es eso, es un cambio en mis raíces, es un cambio en mi soporte, ¿sí? En mi hogar. Puede indicar también una mudanza o un cambio interno a ese nivel, ¿vale? Luego, entre yo y mis relaciones, tendríamos al sumo sacerdote, lo dije antes, y a la justicia. Yo y mis relaciones. Yo con quién me relaciono. La justicia sería Libra también, por eso que tiene la balanza, ¿verdad? Entonces, yo me relaciono con la justicia. Yo me relaciono, o mejor dicho, yo busco relaciones o me proyecto en relaciones, empiezo a interactuar en relaciones que tienen que ver con el equilibrio, con la justicia, con el justo medio, ¿no? El equilibrio entre dar y recibir. Con relaciones equilibradas también, con relaciones en armonía, con relaciones justas. Y me relaciono desde mi maestría, me relaciono desde el sumo sacerdote, que es, me relaciono desde mi sabiduría, desde mi ser superior, desde mi maestra interna, me relaciono con los demás en equilibrio, justicia e igualdad. Me relaciono de tú a tú. Bien, ¿qué es lo que está en desequilibrio entre el sumo sacerdote y la justicia? Pues a quien necesitamos poner en equilibrio es esa parte de energía femenina, ¿sí? Hay una parte de la energía femenina que necesita equilibrarse. Fijaos que al principio en el corte salió la justicia con la emperatriz y yo hablé del sumo sacerdote que está aquí.
Pues ahora, entre estas dos, claro que también está implicada la emperatriz. Entonces esa emperatriz necesita pasar por este proceso para lograr el equilibrio. Entonces, desde mi maestría, busco la alquimización, la alquimia y la liberación de todos esos paradigmas, digamos, y de todas esas temas que me han mantenido atrapada en mi torre, ¿no? Para lograr el equilibrio. Bien, y tendríamos también que entre yo y mi momento actual tenemos el ermitaño. Para esa alquimia, digamos, esa alquimia emocional, necesito viajar hacia adentro para buscar el tóxico, para buscar dónde están los puntos que me mantienen atrapada, ¿no?, en esa torre. Y con respecto a la torre, a la propia torre, hay un trabajo que hacer con la fuerza. Es el dominar los instintos primarios, que en este caso serían los miedos. Domino mis miedos a romper mi vieja estructura y a salir de ese mundo que me contiene, ¿no?, y a salir más allá de los confines de los muros de mi conciencia, ¿no?, y de lo que yo conozco. Y luego, con respecto desde la justicia, ¿no?, desde esta justicia y la templanza, si nos fijamos, son casi la misma carta, ¿vale? Una es la balanza y otras son las emociones. Pues, en una es el equilibrio y la justicia terrenal, y la otra es la justicia y el equilibrio de las emociones y el equilibrio y la justicia, divina. Justicia terrenal, equilibrio entre el dar y el recibir, justicia divina. Equilibrio emocional, equilibrio espiritual. Entonces tenemos que entre ellas dos lo que hay que equilibrar es esa parte del emperador. No, perdonar. No, perdonar. Entre la templanza y la justicia, lo que hay, digamos, que poner en equilibrio es esa parte de dejar atrás el pasado y decidir, ¿no?, decidir irme hacia el futuro, decidir hacer esa alquimia para poder dejar atrás el pasado. Y luego, por otra parte, tendríamos que al hacerlo, ese equilibrio pasa por el loco, que es me voy al mundo sin tener nada claro de hacia dónde voy, cómo ir, sin tener nada claro, pero yo me voy al mundo. Y luego, de esta justicia con respecto a la torre, tendríamos la propia justicia, que necesitamos un equilibrio entre el dar y el recibir para poder romper esos miedos que nos da salir, ¿no? Y luego, por otra parte, de nuevo están los enamorados. Los enamorados tienen que estar por esa zona de allá del final, porque es como hacia lo que nos dirigimos, ¿verdad? Está hablando básicamente de dejar atrás el pasado para lograr irme hacia y proyectarme hacia un futuro en el que mis relaciones son equilibradas, en el que me relacione desde mi maestría con el equilibrio y la justicia tanto divina como terrenal. ¿Cómo me proyecto al mundo? Salgo al mundo como la emperatriz, salgo al mundo como Venus, salgo al mundo con goce, con disfrute, con belleza, fecundidad, expansión, creatividad. Salgo al mundo con toda mi energía femenina en su máximo esplendor. Eso es lo que quiero mostrar al mundo, eso es lo que quiero abrir al mundo. Mi energía femenina, con mi sabiduría, mostrarla en equilibrio. Y si vemos desde abajo hacia arriba, tendríamos la rueda de la fortuna aquí abajo. Esta es la situación actual atravesada por el problema, es decir, voy a hacer un salto evolutivo en el que voy a liberarme
de toda esta energía, gracias a hacer una alquimia interna, voy a salir de mi mundo y me voy a proyectar como esta emperatriz, que también es libre, ¿eh? Es la libertad también. Entonces, aquí hay una parte que poner de acuerdo, que es el dominio de esos miedos, ¿sí? Entre esa templanza y esa emperatriz, digamos que para poder proyectarme como una emperatriz, como la emperatriz en el mundo, en mi mundo, en cómo me ven los demás, también en mi profesión y demás, para poder proyectarme desde esa emperatriz, tengo que poner en orden mis miedos, mis instintos primarios que me aterran, ¿no? Y no me permiten salir. A la que alquimizo esto, abro mi estrella, ¿sí? Abro mi conexión. La estrella es la conexión con, con el linaje divino, con el linaje estelar, también con la buena suerte, con nuestro propósito divino, con lo que venimos a hacer aquí. Y entonces, si viéramos que esta emperatriz sale al mundo para conectarse con ese propósito divino, esto es hacia lo que nos proyecta este cambio de la rueda de la fortuna, ¿sí? Hacia esa emperatriz que se conecta con su propósito divino. Lo que hay bloqueado en esa emperatriz serían esos propios instintos primarios, esos propios miedos que hay que dominar, que hay que aprender a controlar. No es un dominio o un control como bajo, sino, imaginaos, la carta de la fuerza es una mujer cuyo sombrero o cuyo parte de arriba de la cabeza tiene un símbolo infinito, tiene un 8, un infinito. Entonces ella se conecta a la infinita conciencia, a la conciencia infinita, a la fuente. Conectándose a la conciencia infinita y a la fuente, domina la fiera. ¿Qué significa dominar a la fiera? Dominar a la fiera significa dominar el ego. El ego es el león, en ese caso, y el león tiene que ver con Leo, plexo solar, sol, identidad, pero también plexo solar, instintos primarios, personalidad. Nuestro ego es nuestra personalidad, aquí lo necesitamos, pero no podemos vernos dominados por el ego, porque entonces digamos que esa falsa personalidad y esas falsas máscaras que yo construyo para lograr estar dentro de mi mundo que yo controlo son las que dominan mi mundo y mi ser, entonces no puede expresarse. Y aquí estamos hablando de que quiero expresarme desde mi energía femenina, con libertad, conectándome con mi estrella. Y entonces, desde ahí tenemos eso. Por un lado, una gran transformación, ¿sí? Íntima y personal que tenemos que hacer. Y por el otro lado estaría la luna, que sería también una limpieza y una liberación profunda del inconsciente colectivo, del inconsciente familiar. ¿Vale? Entonces, para que esa emperatriz, digamos que emerja, la alquimia necesaria a hacer y lo que necesita liberar es las memorias del linaje. Hablamos de ello antes cuando hablábamos de la suma sacerdotisa al principio en el corte, las memorias del linaje, ¿vale? Es lo que se van a liberar cuando ella haga su proceso interno de transformación y de alquimia. Entonces, la carta que tiene relación con la carta número 1, que sería el momento actual, es el juicio. El juicio, vemos como un ángel toca la trompeta y la gente sale de sus tumbas. Se levantan hasta los muertos, ¿no? Literalmente. Entonces, el juicio es un resurgir, es un renacimiento. Esto lleva a un renacimiento. Cuando hago mi alquimia personal y emocional y me libero de toda la energía constreñida que me mantenía atrapada en mi mundo conocido, en lo que yo siento que es seguro, cuando reviento estos patrones y los alquimizo, entonces puedo resurgir. ¿Y esto qué tiene que ver con el momento actual? Pues tenemos por una parte, que es lo que me permite desapegarme y soltar mi pasado para avanzar hacia el futuro, y por otra parte es lo que me permite coger las riendas de mi vida
¿sí? Mi carro, y dirigirme hacia el objetivo que yo quiero y que yo tengo. Como carta relacionada con el conflicto, ¿sí? Tendríamos el Sol. ¿Qué ocurre entre el Sol y la Torre? Pues que cuando libero toda esa energía constreñida y logro salir de ese mundo del ego, donde mi máscara me mantiene en lo que yo conozco, en lo conocido, en lo que yo puedo manejar, en donde yo tengo control, y rompo y suelto ese control, surge mi verdadera identidad, surge mi verdadero poder solar y surge la verdadera capacidad de expresar mi creatividad, mi luz al mundo. El Sol es quien rige Leo, y Leo es la creatividad, es el niño interior, es la expresión creativa, es la alegría y es el corazón. Así que bueno, aquí estamos, ¿no? Y si vemos, ellos dos gemelos se tocan el plexo. Uno al otro le toca el plexo solar. ¿Qué quiere decir esto? Mi Sol ha evolucionado, se ha fusionado con mi ser, con mi verdadero ser, y ahora muestro mi verdadera luz, mi expresión en el mundo y mi verdadera identidad desde el ser, desde la unión del ser y del ego, de la personalidad, digamos del yo inferior y el yo superior, ¿vale? Bien. En este resurgir de esta nueva identidad tenemos que por una parte está el mago, que es el proceso iniciático. Hay un proceso iniciático que da lugar entre la interacción de estas dos cartas. Y por otra parte tendremos al colgado, que es como una prueba, ¿sabes? Es una prueba. Es decir, yo quiero, si yo tiene que haber un verdadero compromiso para que yo pueda, digamos, dar a luz a mi verdadera identidad, para que lo que emerge después de haber hecho este proceso de alquimia y transformación sea mi verdadera identidad, pues tiene que haber un compromiso y tiene que haber un inicio. Me pongo en marcha, ya tengo todas mis herramientas. Eso es lo que dice la interacción en estas dos cartas. Ya tenemos todas esas herramientas y ahora lo que necesitamos es ponernos en marcha y pasar esa prueba. ¿Qué es lo que le toca vivir? Sí o sí. La luna. La luna es Cáncer. La luna son las memorias antiguas, las memorias de las raíces. El inconsciente familiar y colectivo es el pasado, es la casa 4. Hogar, raíces, familia, pasado, inconsciente familiar y colectivo. ¿Sí? La noche oscura del alma. ¿Qué le tocaría vivir? Enfrentarse a todos los miedos y todos los condicionamientos que vienen desde su sistema de creencias. Antes dije que la templanza es Sagitario. Sagitario son los sistemas de creencias también. Hablamos antes de la luna en el corte como una parte que era la que tenía que cambiar, ¿no? Que transitar. Entonces, si bien Sagitario lo que habla es de sistemas de creencias también, que hay que elevarlos, hay que subirlos, sublimarlos a una posición más elevada y alquimizarlos, pues la luna está hablando de alquimizar esos sistemas de creencias que vienen de mi pasado, que vienen de mi linaje, que vienen del inconsciente colectivo y que me programan completamente a nivel inconsciente y no me permiten realizar lo que verdaderamente yo he venido a hacer. Y si nos fijamos cómo están colocadas, este es el orden. Juicio, Sol y Luna. Es decir, hay un nuevo comienzo de una nueva identidad que rompe con los que se expresa como es, rompiendo con estos viejos patrones, ¿sí? Con el viejo sistema de creencias, con las viejas programaciones inconscientes que están ahí. Y como resultado final, ¡wow! La magia del tarot. Como resultado final tendríamos la estrella. La estrella es que yo me conecto con ese linaje
estelar, me conecto con mi estrella, me conecto con mi luz. Y ahora, estas cántaras de la templanza se transforman en una nueva siembra. Doy agua al agua y agua a la tierra. Entonces, una vez he transitado la noche oscura del alma, ¿sí? Y he borrado, he alquimizado esas memorias antiguas del linaje, todos los condicionamientos, todos los miedos, todo lo más oscuro del oscuro en mí, entonces puedo decir que al hacer esta alquimia lo que hago es abrir mi estrella, abrir mi camino estelar, abrir mi propósito divino. Entonces, ¿qué más tenemos? Pues ahora vamos a hacer como una torre con todas estas cartas, ¿sí? ¿Quién comanda el proceso? La estrella. Vale, ahora tendríamos, voy a leer de abajo arriba y de arriba abajo. Quien comanda este proceso, como digo, es la estrella. Entonces, yo atravieso y alquimizo mis miedos, las condiciones de mi linaje, los condicionamientos psíquicos y emocionales, todo lo que está programado en mi inconsciente, bien sea familiar, colectivo, de vidas pasadas, etc. Para dar lugar a la alquimia de esta mujer que emerge. Desde mi maestría, poniendo equilibrio en el dar y el recibir, expresando equilibrio, el equilibrio de mi maestra interna, liberando la energía constreñida en mi verdadera identidad, mi sol, avanzo hacia un resurgimiento. Entonces está el avance y la anunciación, es como el ángel de la anunciación también, un poco el juicio, ¿no? Entonces es como el ángel que trae, la anunciación que trae. Este ángel es un cambio de ciclo que libera un montón de energía, que te libera de miedos, que permite, bien, el ángel que trae un cambio de ciclos, que libera un montón de energía para permitir emerger mi verdadera identidad, mi verdadero ser, que se expresa desde la maestría con equilibrio, armonía, justicia. Dando lugar a que esta mujer también se eleve, se alquimice, eleve su proceso, limpiando sus emociones, las emociones de su linaje y abriendo su estrella, abriendo su conexión personal con su verdadero propósito divino, alineándose, digamos, eso sería como las estrellas del zodiaco, ¿sí? Entonces se alinea con el proceso divino. Y ahí está además el colibrí, la energía del colibrí en las flores, que sería como la energía de la alegría, de conectar con el néctar, de la esencia floral, que nos abre también a conectarnos con lo esencial de la vida, de la naturaleza. Ella está desnuda y es acuario también esta carta. Entonces yo me conecto con mi verdadero propósito para servir a la humanidad. Así que bueno, pues esto es una parte práctica de lo que sería una lectura de tarot. Claro, al tener la interacción de la otra persona lo hacemos un poco más largo, hay un feedback porque hay preguntas para poder encajar, digamos, ese puzzle en su vida y orientarlo verdaderamente a dónde está o sobre qué está hablando en concreto para esa persona.
Y bueno, pues esto es lo que os puedo contar. Así que si queréis hacer una lectura de tarot evolutivo conmigo, pues podéis escribirme por Instagram, podéis escribirme también al WhatsApp, ¿sí? 696-752-794. Tenéis más información en mi página www.universoama.es. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí. Bendiciones para todos. Chao, chao.